Podríem fer-ho millor. Un programa de ràdio que és per a veure'l. I precisament per això, perquè és per a veure'l, estem avui a la tele d'Apunt, també. Jo ja estic disposada per arrencar esta tercera hora del Podríem fer-ho millor. Saludem a les nostres oyentes habituals per la ràdio, per l'streaming i també a les nouvingudes, que ens veuen també per la televisió d'Apunt. Que quina sorpresa, també, t'he dit. Quina sorpresa. És que estem celebrant la Setmana de la Ràdio, que no vos ho havíem dit, sí, ho hem dit 40 vegades ja, però com estem encetant la tercera hora, per si algú s'acaba d'incorporar. Ai, Ramir Calvo, com portes això d'aparèixer en la tele en el prime time dels dissabtes de matí? Doncs mira, t'he d'explicar una cosa. Ara, en aquesta pausa que hem fet, no? He mirat el mòbil i tinc moltes connexions de Tinder. De Tinder? Vols dir? Has triomfat? El més sorprenent és que jo no tinc Tinder. Ah, val. T'han creat un Tinder i han començat a contactar amb tu. No està gens malament. Jo t'escric per ahí. Jo soc un d'ells. Diego Barea? Clar, anava a dir, continua si amb nosaltres, Diego Barea, però què has fet? Que t'has llevat ahir el traig, quin canvi. La camisa de botons, la pardaleta, tot, això què? La primera hora hi havia un poquet de nervis, no? Ostres, la tele impressiona, però després d'una hora jo ja estic com a casa, m'he posat el batit. Sí, ja estàs mirant-nos als ulls, de fet. Exacte, ja torna a ser jo. I també que el preu del lloguer del traig era molt car i havia de tornar-le. Com que de lloguer, eh? Com que de lloguer. Pots obrir-te? I si és un pijama que portes? Pijama? Bé, la marca... I el dus taca de lleixiu i tot. Tinc una... No, fora no fa falta que ho ensenyi. No el mostres, el forat. Diego, Diego, no. No, serà precís, això. Per favor, un poc de decoro, perquè tenim així a l'estudi ja la nostra pròxima convidada. Ella és Eva Lamarca, periodista d'investigació que ha escrit per al País, ha sigut cap de redacció de Vanity Fair, periodista també en el programa Salvados, i avui que estem celebrant la Setmana de la Ràdio, hem volgut xerrar precisament amb ella, amb el rigor, amb la serietat, que té 2 podcasts a l'esquena. Es tracta de Ex-Rei, es tracta de Misterio en la Moraleja, guanyador cadascun d'ells d'un Premi Ondas, perquè, clar, la ràdio actual d'alguna manera és inseparable també del podcast. Molt bon dia, Eva. Hola, buenos días. Perdona per el numeret, però som així. He venido a lo serio, ya lo he visto. Està preocupada, eh? Sí, ens vols, ens has d'acceptar així. Què va suceder aquí? Clar, a veure, tu què penses d'una persona que fa un programa de ràdio, ara també de tele, d'esta guisa? Como en casa. Así es como llevas haciéndolo mucho tiempo, pero nadie te veía, ¿verdad? Exacte. He demanat una bateta per a tu, ara la producció te la portarà. Jo me la pongo, no hay problema. Que estigues còmoda, trencar el gel, estàs un poc preocupada, hem d'agafar confiança. Miro alrededor y veo cosas que me preocupan. Estàs molt en alerta, veritat. Encara et sorprendràs més en el que ha de vindre, perquè... En una tienda, ahí con un perro. És que ahí és on dorm Ramir. Jo dorm ahí. Sí, és que estic moltes hores així en l'estudi i aleshores ja he decidit... Periodista aguerrido. Duerme en la redacción. El sereno d'Apunt. Que hi ha una última notícia, em diuen, desperta, i ho explica en la ràdio i la tele. Que es mor algun cantant mític que va néixer als anys 30 o per ahí, doncs ell ho explica. Però abans de començar la xerradeta seriosa amb tu i que ens expliques coses d'aquesta trajectòria de la que tant tenim que aprendre, ens permets un minutet perquè nosaltres també cada dia convidem a la gent que ens escolta per la ràdio que participi del programa i és que a més els fem regalets i això és com un reclam també, no? Els regalem, mira, la botelleta del Podríem fer-ho millor, el davantal que porta Ramir, el cullerot també, jo no sé si a tu t'agrada cuinar, Eva, però us regalem un cullerot. Me gusta, pero no tengo tiempo, pero vamos a regalar. Regalem un xef també que va a casa i te cuina. Eso me gusta más, mira. I què han de fer per aconseguir-ho, Ramir? Molt fàcil. Tenim el telèfon i també tenim les xarxes socials. Les xarxes socials, deixeu el vostre missatge i farem un sorteig al final i s'emporteu el nostre pack cuina. Ai, que hi ha doble regal a xarxes socials. Sí, això no va explicar que tenim novetat en les xarxes socials perquè ja sabeu que tenim un sorteig d'aquestes samarretes del Podríem fer-ho millor, del nostre programa, i és molt fàcilet participar. Vosaltres heu de fer un missatge dient jo vull la samarreta i quines altres 2 persones penseu vosaltres que les lluirien, que els quedaria com un guant i la samarreta. I aleshores entreu també en aquest sorteig de les samarretes que vam fer servir. Ens podeu veure amb aquestes samarretes en la promo que van fer d'este programa. A algú li queda millor que un altre, però bé. I si crideu estos regalets que dèiem, la botella del Podríem, el davantal i tot això, ho teniu de manera directa. Que a on ens teniu que cridar? Per a la gent de la tele, que encara no se sap el número. A este telèfon. 618 55 21 66 618 55 21 66 66
I és que ens feia molta il·lusió, ja li ho hem dit, avui que estem estrenant estudi, ens feia molta il·lusió compartir-lo amb una periodista de raça, amb una gran experiència en podcast, com estàvem comentant, i clar, el que volem és que ens ompliga així com de bones energies, de bona sort i sobretot també de saviesa i coneixement, que d'això ens fa falta un bon grapaet. Sí. Gràcies per la paciència, Eva. No, res, el humor es lo mejor. A favor. El humor sí, però això que fem... Clar. Pero esto ya luego cada uno que... Però mira, la primera pregunta, jo m'he deixat hasta el quadern, és que fixa't tu quina classe de periodisme fem, però Ramir sí que té una llibreteta, volem prendre apunts. Ramiro, saca la libreta. Per prendre apunts, perquè vull aprendre coses. És que volem saber... A veure si millore. Clar, tu com prepares una entrevista? Vull dir, com et guanyes la confiança de la persona que vas a entrevistar? Suposa que rebent-la en pijama, ¿no? Iba a decir exactamente eso. No es una buena idea. Pijama no lo recibo. Yo apunte. Pijama no. No. Pero seriosamente. Bueno, depende a quién, pero así como de primeras no lo veo mucho. Aquí te presentarías tú en pijama. Porque has dicho, depende aquí. Claro, porque igual a mí me habéis dejado en shock y esto ya está bien. O sea, a partir de ahora ya me vais a poder sacar lo que queráis. Entonces, igual en pijama... Pues no sé, de repente Julio Iglesias, ¿no? Julio, pues en pijama, ¿no? Yo me apunto, ¿eh? Julio sí. Apunta, Julio sí. Claro. Però vaja, que sí que volíem saber un poc, tu has fet entrevistes en profunditat amb personalitats de tota classe i ara en parlarem, no?, de tota aquesta trajectòria que has tingut. Com es prepara una entrevista amb una persona a la que nosaltres veiem quasi com de llum, no? Pero como quién, pues como sabéis, preparar está lo mismo. Te sientas allí. No, por ejemplo, es que es muy distinto. Yo creo que yo creo que sobre todo dejar hablar, ¿no? Que es lo más, es sentarte allí y ver a ver qué les apetece contar de su vida. Apunta, Ramiro. Apunta que esto ya te lo sabías. Dejar hablar mucho, poner cara. Conste que esto lo he aprendido de Yo me di cuenta que Jordi Évole solamente movía las cejas hacia arriba y hacía poco más. Y entonces me di cuenta que los silencios, como que el otro los rellena, como, ay, muy bien, ay, así, eso es. Ai, doncs es quedem en silenci i parles tu tota l'estona. No, es broma. Pero es verdad que los silencios la gente acaba rellenándolos y acaba contándose toda tu vida. Cosas, no, tú no dices nada, haces, no me digas, ya está. Nada más que hacer. Y esto no nos lo habían contado en la facultad, no te lo cuentan. També has d'estar escoltant per si te fa una pregunta a tu i tu... ¿no? ¿Qué penses de...? Este es el gran problema, ¿no? Cuando te preguntan qué piensas Quan has desconnectat, no? I de sobte... A terra, per favor. No, però tu, per exemple, vas estudiar filosofia, després te'n vas anar a la Pompeu Fabra, també et vas llicenciar en periodisme. En quin moment decidixes... Sí, hem tirat bastant pa carrere, no? Però en quin moment decidixes o en quin moment sorgeix la fascinació pel periodisme i dius tu, m'he de dedicar a això? No, estaba desde el principio, lo que pasa que en mi casa siempre, pobre, mis padres los pongo fatal. No, porque me vinieron a decir, el periodismo es un oficio, está fenomenal, pero algo más. Y entonces, bueno, decidí que me encantaba la filosofía. También he de decir que mi madre es profesora de filosofía, aunque ella se asustó cuando se dio cuenta que me había matriculado y me dijo, ¿pero qué haces? Esto no va a ningún lado. Y bueno, es verdad que al final el periodismo es un poco, ¿no? Son unas herramientas, pero está bien. Y pasé unos cuantos años bastante estupendos aquí en la Facultad de Filosofía, donde todos sabemos que había una cafetería maravillosa que estabas ahí. Todos sabemos la Facultad de Filosofía. Lo que era, no falta decir nada más. Y luego fui a la Pompeu, que sí que son como 2 años, ¿no? Y entonces ahí nada. Filosofia i periodisme, apostant fort, pel futur. Total, para dormir en una tiendita como tú, Ramiro. Jo també m'hauré d'apuntar, no?, a este curs de periodisme i investigació que vas fer en la Columbia University. Però bueno, ¿qué es esto? Es como todo mi currículum. Això dona molt de caché, no? I la teva primera parella dels 16 anys, Carlos, que ara s'ha casat amb 2 fills, també volem parlar d'això. ¿Imaginas que hay un Carlos? Ostres. No, però això d'estar en els Estats Units, Columbia University. Això no tindre el títol ahí en la paret. Pero si se lo dan a cualquiera, Ramiro. ¿Sí? No. Bueno, así hi ha facultats que pagues y te donen un títol. No parlarem de casos, pero... No, fue guay. Pero bueno, quiero acotar que era un curso como de periodismo de investigación de verano. No me pasé ahí en plan 8 años ni nada por el estilo. Veo que habéis entrado como en mi LinkedIn o algo así. Que además un día lo había puesto todo mal. Me llamó una amiga y me dijo, tienes mal puesta la facultad, tienes mal... Y yo, no, fue muy guay porque al final es como... Bueno, porque una cosa como muy específica, porque te daba clases, gente que había ganado Pulitzer, sí que era como tal...
He de decir que el primer día, además, me colé en una clase de otra cosa y yo estaba escuchando y estaba, no estoy entendiendo nada. Y al final dije, ¿pero usted es el curso de No. Y dije, madre de Dios, ¿dónde me he ido? Aprender en física, no, bueno, esto me suele pasar. Pero fue muy guay, lo pasé muy bien y sobre todo, joder, vivir un tiempo en Nueva York, así como, ¿no? Que no son 10 días, sino que tienes tiempo para no hacer nada a veces, solo para pasear y bueno. Molt guai, la veritat. Està guai també veure tots aquests articles, escoltar els podcasts, perquè també volíem preguntar-te com de diferent és fer investigació en funció del mitjà, no?, al que estàs adreçant-te. Vull dir, no és el mateix escriure que fer un programa de televisió, que fer un podcast. Vull dir, com te claves al relat, no?, a la manera de fer-ho, d'explicar-ho. Pues mira, en Salvados es muy distinto porque tenemos como unos guiones, o sea, haces como un proceso de investigación que luego le acabas transmitiendo a otra persona, que es al final quien lo va a contar, ¿no? Y que en este caso ahora es Gonzo. Cuando escribes, es verdad, y la tele tiene esta cosa que ahora ya vosotros sabéis, que claro, la gente... Están descubriendo en cara, ¿eh? En 2 horas de tele ya lo tenéis, que es que ponerse delante de una cámara es muy difícil y entonces todo proceso de... Aunque descubras algo, le dices a alguien, y ahora te pones delante de una cámara a contarlo, pues esto es lo más complicado porque nadie se quiere poner, que es lo bueno que tiene el periodismo escrito, que te puedes reunir con alguien y luego tú lo cuentas. Pero es verdad que, claro, por eso la tele tiene tanta fuerza como de verdad, porque si alguien se sienta ahí y te dice, yo he sido acosado, por ejemplo, pues joder, te lo está diciendo esa persona, ¿no? Y no es lo mismo que un texto escrito que igual, pues yo puedo haber cometido ahí un pecadillo periodístico, ¿no? Que, bueno, no hay que cometerlo. Y el podcast lo que tiene es también esta cosa como que te puedes colar, tú pones ahí un micro chiquitito, yo además siempre lo pongo mal, así que nunca se suelen ver mucho y tal, y la gente pues cuenta cosas, ¿no? Las cámaras son súper más invasivas, ¿no? Invasivas, ¿no? Y entonces, bueno, la libreta o no esto... Pero el podcast lo que tiene, la verdad es que luego como... És que escuchar la voz és tan guai. No? Sí que ho és. I de fet, precisament, volíem fer un símil entre el títol del podcast X-Ray, que és molt potent, i el nostre, que es podrien fer-ho millor, és una declaració d'intencions més que... Totalment. No, però sí que és cert, no?, que vull dir que ja sols en el títol és una cosa com molt pensada, no?, perquè esteu ahí radiografiant també d'alguna manera tota la vida de l'ex-rei, però a més feu aquest joc de paraules. Eso aporta un treball darrere, sols el títol. Bueno, yo creo que mucha gente, de hecho, no lo entendía porque yo todo el rato decía, pero si es que en este país la gente no es angloparlante, con lo cual no es algo que tengamos en la cabeza. Pero exacto, X-Ray es radiografía. És que ma mare és sanitària i treballava en radiologia i jo he fet de seguida esa vinculació. Ya muchas lecturas del título. Conste que lo decimos al principio, o sea, decimos, esto es una radiografía en blanco y negro, no, o sea, como donde hay grises, todos son matices, tal, pero bueno, esto no lo tienes por qué coger. Y X-Ray, luego que ya se ha quedado, además, porque casi nadie le llamaba X-Ray y luego ahora ya todo el mundo es X-Ray, és guai. X-Ray, emèrit, campechano, podrien dir més coses, però no volem acabar l'Audiència Nacional el primer dia. Però podem escoltar un tall, no?, del podcast. Es una persona que pasa muchas horas solo, muchas horas. Está en una familia desestructurada. He told Henry to set up a method by which he can get a private message to Franco to urge Franco to spell out his succession, both the Juan Carlos and... És un tastet, no?, del tràiler del podcast. En la primera temporada feu la radiografia de Joan Carles de Borbó, en la segona ja és de Felip VI. Jo em pregunto com ha estat de difícil, perquè, clar, no és el mateix que la gent et parle d'una persona que ja no està ahí a la primera línia, tot i que continua sent notícia, i de moltes notícies, com d'una persona que està vigent ara i desenvolupant el seu paper. De Juan Carlos es verdad que todavía no había estallado como todo cuando lo hicimos y entonces fue más fácil que hablaran porque entendían, funcionaba mucho decirle a la gente, tenemos que tener nuestro The Crown, ¿no? No podemos no contar nuestra historia. Y entonces en ese momento, pues como no había, vamos a decir, escándalos, pues la gente habló con mucha tranquilidad. Claro, luego ya Felipe pues ya se nos había venido todo encima y encima efectivamente él está reinando. Entonces fue un poco más complicado, pero es verdad que ayudaba bastante que les dábamos a escuchar X-Ray, entonces entendían que hacíamos como una cosa narrativa en la que yo creo que es bastante, bueno,
Yo diría equilibrada y con distancia, ¿no? Que era como lo queríamos tomar, porque es una cosa que polariza a todo el mundo. O sea, el rey nos tenía muy polarizados a este país. Entonces, Álvaro y yo lo que dijimos nosotros, 5 pasos para atrás, contamos la historia y entonces, bueno, pues hubo gente, de hecho, de la familia de Felipe, que fueron ellos los que nos llamaron a nosotros. En plan, ya son el teléfono de Perquè volien aparèixer també en el porque querían podcast. aparecer, se habían enterado. Entonces, quiero decir que sí que fue difícil en algunos puntos, pero en otros fueron ellos. Fue bien. Tu deies que el país està un poc polaritzat, no?, en la figura de la monarquia, Sí. i jo feia la conya de l'Audiència Nacional. Sí, ja No t'he sé, vist. alguna vegada heu dit... És que, clar, parlar de la monarquia moltes vegades en este país és complicat, perquè no saps què pot passar, hi ha molta polèmica, van tindre el cas del Jueves, que van retirar una portada, no? I alguna vegada has tingut un poc de por de parlar de determinades coses en el podcast? Alguna telefonada amb número ocult que dius, ostres, això olora audiència. La verdad que no. Mira, te diría que en breve tenemos un podcast nuevo y me ha parecido más difícil esto nuevo que vamos a hablar, que no te puedo contar mucho más, pero me ha parecido más difícil, ¿eh? No sé. Saps que el tema de la censura i tal funciona i dona audiència. T'importaria si repetim la pregunta i dius que no puc parlar d'això? El meu advocat no m'ho recomana. Venga, repregunta. Alguna vegada has tingut por de parlar de la monarquia en el teu podcast? O sea, es que muchísimo. No, es que pues passem a altra cosa. Jo no vull problemes. No, però sí que és cert, he escoltat o t'he llegit en alguna entrevista dir que teniu informació que vosaltres coneixeu abans de que fora publicada de manera oficial i que tot això ho vau tindre que guardar, no? Ho vau tindre que contindre. Jo m'imagino que estaríeu desitjant que arribara el moment de poder publicar, no? Determinades i compromeses informacions també. Recuerdo que sabíamos antes el dinero que le había dado a Corina. Y pasamos muchos meses, bueno, pues es que el podcast no salía, no había otra. Y no salía en los medios tampoco. Llegó un momento que yo le decía a Álvaro, pero es que tenemos que hacer algo, o sea, publicarlo en algún sitio. Y al final, bueno, pues salió en otro medio extranjero, pero sí, lo sabíamos. Quan tens un secret que no pots dir a ningú i és com... I a més, una quantitat de milions tan gran, saps? Dius, m'agradaria explicar-ho, però no puc. Sabíamos que viajaban, durante un tiempo, de hecho, pensábamos que en un día se habían gastado como 3 millones de euros, tuvimos que chequear aquello, pero no estaba bien. Pero sí, es que claro, el podcast si sale un día y pues todo ese tiempo que estás trabajando, y más con X-Ray que estuvimos trabajando más de un año, pues claro, sabíamos cosas que no nos podíamos soltar. I també durant la pandèmia, no? Perquè vas haver de viatjar en unes condicions bastant complicades per a la mobilitat. Sí, bueno, Per entrevistar a de hecho, determinadas para ir a personas. Suiza, yo no sé, me recorrí medio... O sea, era como de repente estaba en Alemania, pero bajaba... O sea, 3 países y pensaba, ¿pero cuándo voy a llegar, por favor? Y sí, bueno, es verdad que los periodistas ahí teníamos un poco más de tal, pero yo recuerdo que viajé en un avión como con 5 personas solamente. Ostres. Para ir a Suiza a entrevistar al primo del rei. Estàs esmentant Álvaro tota l'estona i és que amb ell es tracta d'Álvaro Cózar, no? No sols has treballat a X-Ray, també al podcast de Misterio en la Moraleja, del que ara parlem també, i volíem que ens parlares, que ens explicares un poc com és treballar colze a colze amb Aquí ell, sí que no? tienes que tomar apuntes, Ramiro. Claro. Te lo digo. Escolta, Es que él es el que tendría que estar aquí sentado, no yo. No, dona, no, però vull dir, ell està als Estats Units, no? Vull dir, Està a això és una Washington. complicació afegida, també. Mira, El es una desfasament cosa, horari. o sea, quiero que vuelva. Bueno, es como mi súper pareja de baile para todo. La verdad es que es una persona increíble para mí. Siempre digo que él mira cosas que los demás no vemos, ¿no? Con tanta claridad y siempre encuentra como la historia, el ángulo. Es muy guay trabajar con él, pero efectivamente vive en Washington. Entonces, por ejemplo, ayer teníamos una entrevista y pues estaba durmiendo y yo, pero que te despiertes, que está aquí la persona de tal. Y luego yo ayer, que fui al teatro a ver una cosa maravillosa, que solo estaba aquí un día, pero que os lo recomiendo en la Rambleta, però volverà a estar Ladies Football Club, que me flipo. Precisament demà parlarem amb dos de les seues protagonistes i parlarem d'això, però estarà en Alacant i estarà a Castelló també, Pues així genial, que hi ha més ocasions. Y entonces él me escribía, ¿no? Y yo le decía, porque yo ahora estoy en el teatro, amigo, o sea, no me envíes ahora cortes de audio. Y me decía, ¿puedes escucharlo? Y yo era como, no. Pero sí, vive en Washington. Pero bueno, es verdad que con el teletrabajo yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a trabajar en la distancia y
Y guay, nos ponemos ahí los dos, él y yo, y también su hija, que a veces nos borra párrafos. Esto también sucede. Y le hemos puesto ya un teclado. Le digo, por favor, ponle a Lola un teclado. Macho, la editora no sé. involuntaria. No, es alucinante. Un día me desperté y tenía mitad de un capítulo borrado y era como... ¿Qué ha pasado y le así? dije, ¿has dejado a Lola al mando? Y me dice, no me digas. Y digo, bueno, o sea... Y te va a contestar, soy Lola. Ahora mando yo. Però sí, és molt guai treballar con Álvaro, la verdad. Parlàvem del joc de paraules del títol del podcast És Rei, però és que el de Misterios en la Moraleja també podria dir-se un poc en comptes de N, no? Rags X també de la gent que viu allí, perquè també radiografies d'alguna manera com són les persones que viuen allà. Bueno, és una esta zona, es la idea. no sé si podíem donar un poc de context de com és. La Moraleja es el barrio más rico de España, básicamente. Y sobre todo la Moraleja, que es, nosotros analizábamos como la sección, el único voto de Podemos es en la sección 35, que es ya la Moraleja de la Moraleja. O sea, son casas de 10.000 metros cuadrados, donde vive la creme de este país. Y nada, entonces, bueno, nos hizo gracia esta noticia, lo dejamos ahí como ya iremos, ya lo haremos, porque estábamos acabando X-Ray, de hecho, y claro, sí, la idea al final era esa, o sea, cuando tú le preguntas a alguien, ¿eres el votante de Podemos?, para decir que no han sido, hacen un análisis de sí mismo tremendos, ¿no? Es como, no, porque a mí me gusta esto, claro. Jamás, y yo como torreznos, yo no puedo votar a Podemos. Y a la vez también describen a los otros, ¿no? Con lo cual están ahí todos los prejuicios y todas las etiquetas. I totes les pistes també. Escoltem un tastet d'este podcast. Había una vez un barrio cuyos habitantes eran todos ricos. Las que más pagan, 12 millones, 13 millones. Vivían en casas grandes, jardines con piscina y personal de servicio. Y la vida que vivimos en La Moraleja es de puro privilegio. Cogí el metro hace años. Bueno, otra cosa, pues se me tienen que estropear 3 coches. La vida era apacible y sin sobresaltos hasta que en las últimas elecciones autonómicas alguien votó a Podemos. Es un maldito sacrilegio. ¿Quién votó a Podemos? ¿Podría ser la escritora de novelas? Sí, yo sería la candidata. ¿La coleccionista de arte? Te vayas a pensar que aquí porque nos gusta el arte... ¿El nieto del conde? És que sols li ha faltat el pero. Jo podria ser pero. I és on te compten tot això que no estàs dient. No m'acuses d'una cosa així, no? Total. Jo no sé si et van obrir moltes portes o d'una manera més fàcil, com a mínim, la teua... Però qui li obria les portes? La gent de la Moraleja, no? El servei, vols dir, no? El servei. Que no crec que els protagonistes. I serà el de Podemos, el del servei. Però no sé si el fet d'haver estat a Vanity Fair, això et va facilitar un poc el camí o res a veure? Sí, puede que indirectamente muchas cosas, ¿no? Estén ahí como al final llegas a ese lugar, bueno, pues yo lo cuento en el podcast, conociendo algunas de las claves de cómo la gente que cómo te miran, a ver qué reloj llevas, qué zapatos llevas, ¿no? Hay muchas cosas que supongo que cuentan y supongo que Vanity Fair también contaba, sí. Pero yo sigo pensando que no con cualquier historia me hubieran abierto las puertas igual. O sea, creo que plantear como una historia que es como quién ha votado... O sea, como que a todo el mundo le apetecía pasárselo bien. Es un cluedo, claro, misterio, ¿no? O sea, igual sigo con otra pregunta, no hace tanta gracia, pero... Però entraven al joc, entren al joc, que és molt divertida també. Sí, porque, o sea, incluso en el lenguaje, ¿no? O sea, yo a veces decía, pero me decían, es que yo creo que tu asesino es... Y yo no había preguntado por el asesino, era como, el asesino lo estás diciendo tú. O sea, sí, entraron al juego, había unas... Las hermanas Cuétar, hubo un momento que me propusieron pues poner como un cartel en la entrada de La Moraleja, en plan, ¿quién ha sido el que ha votado Podemos? Y estaba como, aquí la gente está muy implicada en este asunto. ¿Dónde está la rateta? Lo passamos muy bien. La veritat és que això es transmet també quan escoltes el podcast. Recomanem qualsevol dels dos a la gent que està escoltant-nos també, perquè tenen molt en comú, no? La ràdio, el podcast, pot ser el podcast veu de la ràdio, no sabem si d'ací un temps serà al revés, però vaja, hem de confessar-te una cosa i, clar, és que no sols estem celebrant el dia de la ràdio quasi una setmana després perquè nosaltres treballem el cap de setmana, sinó perquè també estem de celebració i volíem compartir
amb tu la celebració del teu aniversari. Així que, per favor, que entre el nostre company Panollo... Tenim una sorpresa per a tu. Sí, perquè tenim una sorpresa per a Eva Lamarca. Que no és Diego en un pijama abierto. No, però no sé què és pitjor. Però és un pastís flotant. Moltes felicitats, Ja tenim ahí el Eva pastís que Lamarca. només ja acaba en terra, però És no que ell passa res. pensa... ¿no? Es como si no te viera, Ell vale. pensa que no el veuen, efectivament. Però moltíssimes Oye, gràcies. muchas gracias. Si Yo a vols- estas alturas ya descumplo, que lo sabes. No, què va, Estan explicant-me, perquè jo dic que és surrealista això, que et porten ahí un pastís amb una candeleta i que no puguem encendre-la, però és que per qüestions de Protocols de seguretat seguretat. laboral T'han dit no s'ho surrealista permeten. això i no l'home del traje verd. Això és del més normal. En fi, moltíssimes gràcies, A Eva Lamarca, de vosaltres. veritat, per compartir este matí de dissabte amb nosaltres. Ens has anunciat ja un projecte, alguna parauleta més, una pisteta, has dit, no puc parlar molt, però jo què sé, alguna Está cosa un poco temàtica... relacionado con la Audiencia Nacional, que Uy, sí te interesaba, ¿no? Sí, sí, a mi m'interessa molt l'Audiència Nacional. Vale, un Pel día que puga vengo a la passar. tienda esa y te lo cuento. Vinga, estàs convidada. Però ja- Fem un podcast ahí en la tenda. Data, per exemple, sí que hi ha? El martes que viene. Ah, sí? Ah, però això això és ja. imminent, Es ja. inminente, es inminente. I no es pots dir res més, però si total falten 3 dies. Pues yo si qué ja ho sé, tenim si es ahí. que me han dicho que no puedo. També amb Álvaro Cozar. También con Álvaro. Molt bé, doncs èxit assegurat. I ja per un altre Ondas, perquè ja el camí que porteu, vaja. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gràcies a tu. plaer. I per suportar-nos esta estoneta nada, també. me lo he pasado genial. I perdó, Moltíssimes te demane gràcies, Eva. perdó. Per cert, que tot seguit escoltarem una cançoneta